Mari Mari Pupeñi Polamien, Mari Mari Compuche, Traule Palú, Ta Toachi Tragumu, Bolivia Mapumu, Inche Antileo Piñata Tita Ñui, Ka Tramclen también Tamun Tragum Meu, Tain Chumyechi Yamulen Tain Guaychan, Toachi Mapu, Chile Mapu Meu, Ka Chumyechi ni Zeumangen, Tain Movimiento Mapuche, Tawinka, Ka Feimeu, Ta Inche Mañem Kelen también Mañologon, Ta Notram Kayal también Tamon Traon, Ka Feula, Pichin Winkazunguan, Che Mapuzungo Kelan, Welu Tañicuzau ni Feita ni Witram Programal Tainkeon, Ka Menayo Kelen Tamon Kazau Mu, Bolivia Mapumut, Ka Feimeu Comer Chipape Tamun Notram Fachanto. Buenos días, Gilata, hermanos y hermanas que están en Bolivia. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes desde la distancia, desde Chile que estoy hablando, y poder compartir un poco la reflexión que estamos sosteniendo acá desde el movimiento mapuche en el cual participo. Evidentemente lo que yo pueda plantear hoy día es solo mi opinión. Espero que puedan ustedes recogerla y que podamos compartir algunos elementos de la lucha mapuche con la lucha de los pueblos indígenas en Bolivia. Estoy muy contento por la invitación que me han hecho. Lamentablemente no pude viajar por temas de recursos, pero vamos a ver si las herramientas tecnológicas nos permiten escucharnos desde la distancia. Contarles que mi nombre es Enrique Antileo, yo participo en algunas organizaciones mapuche acá en Chile, en particular de un grupo que se llama Comunidad de Historia Mapuche, donde nos reunimos algunas personas, hombres y mujeres, para poder debatir en torno a la cuestión del conocimiento, para poder generar conocimiento desde los pueblos indígenas, pero también para evidentemente investigar gran parte de la situación colonial en la que hoy día vivimos, ¿no? Los desgarros coloniales que nos han afectado como grupo y los proyectos de futuro que tenemos como pueblo mapuche. Intentamos generar una opinión en un mundo donde además hay una diversidad enorme de organizaciones, de voces, de dirigentes que están contribuyendo a un proceso de fortalecimiento del proyecto político mapuche, ¿no? Nosotros, en términos muy generales, para poder compartir con ustedes, tenemos un diagnóstico elemental que nos permite entender la realidad en la que estamos hoy día en Chile, ¿no? Y ese diagnóstico es que nosotros vivimos en una situación de colonialismo, ¿no? En una situación colonial que se extiende desde la llegada de los españoles que colonizan nuestro territorio y después en el Estado republicano, ¿no? Hay una continuidad colonial que se mantiene hasta nuestros días. Nosotros hablamos de Estado colonial chileno, ¿no? Reflejando que existe una situación de dominación de un grupo, ¿no? Mestizo criollo, denominado chileno, ¿no? Que además es un grupo que mantiene las relaciones económicas desiguales entre un pueblo y otro, y una relación desigual con nuestro pueblo, el pueblo mapuche, que se encuentra de cierta forma subordinado y subalterno también en este vínculo que mantiene en la sociedad actual en Chile, ¿no? Entonces hablamos de una situación colonial tanto en lo que tiene que ver con la referencia a lo económico, ¿no? Con la explotación y anexión del territorio indígena, del territorio mapuche al Estado chileno, pero también hablamos de lo colonial en las relaciones cotidianas, ¿no? Hoy día el pueblo mapuche tiene una población cercana a 1,5 millones de personas. Sin embargo, si uno puede revisar las cifras en Chile que tienen que ver con la pobreza, ¿no? Con la exclusión, con la marginación, con el acceso a recursos básicos como el agua potable, la electricidad, con los grados de escolarización, con la esperanza de vida, uno observa en Chile que gran parte de los que están en peores condiciones son indígenas, ¿no?
y asumiendo además que el pueblo mapuche es el pueblo mayoritario en Chile, gran parte, por lo tanto, es mapuche la que se encuentra en las peores condiciones sociales y económicas en este país, ¿no? Eso nos dice a nosotros que existe una relación colonial de largo alcance, de larga trayectoria, que tiene impacto hasta nuestros días, ¿no? Y que se expresa en estas cifras de exclusión, pero que también se expresa en el racismo cotidiano, en la discriminación racial, ¿no? En los derechos que siguen siendo postergados del pueblo mapuche, ¿no? Hoy día existe un vínculo muy muy tenso, ¿no?, entre el Estado chileno y el movimiento mapuche, ¿no? El pueblo es una expresión muy amplia donde existen muchas voces. Dentro de ese pueblo mapuche está un movimiento político representado por un número importante de organizaciones. Esas organizaciones han ido proponiendo durante un tiempo, ¿no?, un camino de autodeterminación, ¿no?, hacia el Estado chileno. Lo que exige el movimiento mapuche es la posibilidad de que se le consagre el derecho, de tener consagrado el derecho a la libre determinación, es decir, que podamos nosotros decidir nuestro futuro, que podamos nosotros resolver nuestras autoridades, nuestra situación económica, ¿no? Eso en el fondo el derecho a descolonizarse. En ese trayecto emancipatorio, ¿no?, varias voces han ido planteando entonces la necesidad de contar de recuperar el territorio antiguo, el territorio ancestral mapuche, de generar ese territorio como un espacio político para poder finalmente ejercer nuestro poder como pueblo. Ese derecho es el que no está hoy día consagrado en la relación que existe con el Estado chileno, ¿no? El Estado chileno lo que ha hecho es generar políticas de integración, ¿no? Estas últimas políticas se llaman de integración en la diversidad o integración multicultural, lo que obedece a una corriente latinoamericana y mundial, ¿no?, de lo que es el multiculturalismo hoy día. Y por lo tanto son políticas que supuestamente hablan de la diversidad, pero de esa diversidad integrada al modelo de desarrollo económico que tiene Chile, que es un proyecto neoliberal, ¿no? Pero en términos de derechos políticos no existe lo que nosotros decimos la consagración de ese derecho a la libre determinación. Por lo tanto, ese ha sido el puntal de la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Organizaciones grandes como el Consejo de Todas las Tierras, como la Coordinadora Arauco Mayeco, han ido sosteniendo durante los 90 y posterior a los 90 una lucha incansable, ¿no?, contra la opresión del Estado chileno, ¿no? Eso ha tenido un número de costos bastante alto, ¿no? Gente asesinada, gente que está prisionera política, y a eso se ha sumado un montón de voces, ¿no?, que finalmente han hecho o han retomado este largo trayecto durante todo el siglo XX, en que muchas organizaciones, muchas personas han ido sembrando, ¿no?, los principios ideológicos de la lucha mapuche. Hoy día hay un número importante de actores, dirigentes, intelectuales, poetas, escritores, cineastas, músicos, hombres y mujeres que están generando una producción político, cultural, teórico, ¿no?, artística, literaria, que tiene que ver un poco con los anhelos del pueblo mapuche. Esos anhelos tienen que ver con la libertad, esos anhelos tienen que ver con la descolonización, y por lo tanto se han transformado en nuestros sueños, en nuestra utopía hacia el futuro. Nosotros queremos de cierta forma contribuir como comunidad histórica mapuche, que es el grupo donde yo participo, a contribuir a ir gestando de cierta forma o ir aportando en ese proceso de lucha que tiene que ver con conseguir finalmente la autodeterminación, ¿no? En ese camino de conseguir la autodeterminación, lo único que yo puedo plantearle es que existen muchas voces al interior del movimiento mapuche. Es un camino bastante heterogéneo, ¿no? Y por lo tanto, en esa disyuntiva de pensar cómo descolonizarse, de pensar la descolonización, hay mucha gente proponiendo, ¿no? Y esas propuestas avanzan en distintos carriles, muchas veces se confrontan, pero el meollo del asunto es la consecución de la autodeterminación. Existen propuestas que tienen que ver con los espacios políticos, ¿no?, donde se desarrolla o se podría desarrollar un proyecto de autodeterminación. Hay organizaciones que hablan de la recuperación del territorio por la vía de los hechos, es decir, generar una movilización política que desestructure, ¿no?, hoy día a los dueños legales, entre comillas,
del territorio mapuche, que son empresas forestales u otros grupos empresariales, grandes latifundistas o hacendados. Estas organizaciones se confrontan directamente a ellos. Existen otras orgánicas mapuche que apuntan más bien a la necesidad de conseguir un estatuto político al interior del Estado para la consagración del derecho al autogobierno, ¿no?, a la autonomía mapuche. Eso se lograría a través de un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no?, y una transformación de las instituciones en Chile y también de la Constitución, ¿no? Democratizar más aún el país en el que estamos, de descentralizarlo más para lograr incidir en políticas que tengan que ver con el establecimiento de una autonomía, un autogobierno al interior del territorio chileno, ¿no? De lo que hoy día se conoce como el territorio chileno. Entonces son varias las voces que están hoy día trabajando de cierta forma para construir un proyecto político de descolonización en el fondo. Es decir, que en ese pensar en la descolonización, nuestro pueblo ha ido generando diversas propuestas. Esas propuestas, evidentemente, algunas se confrontan, no van por el mismo carril, porque se trata de la disputa de espacios políticos. Y como queremos disputar espacios políticos, estamos de cierta forma también generando materiales para poder discutir eso, ¿no? O sea, los grupos en general, los dirigentes son bastante inteligentes en ese sentido, han ido desarrollando propuestas, difundiéndolas, trabajando arduamente por poder ocupar espacios mediáticos que muchas veces están vetados para poder alzar su voz y plantearnos distintas ideas, ¿no? En ese debate, además, por la descolonización, se ha abierto distintos caminos que tienen que ver con reconocimiento de contradicciones internas como pueblo que necesitamos discutir para poder llegar a un proyecto que nos llene a todos, ¿no?, que sea una utopía bastante bien construida. O sea, uno de esos temas, por cierto, ha sido las relaciones jerárquicas que existen al interior de nuestra propia sociedad, la necesidad de revisar desigualdades internas que nosotros tenemos, la necesidad de revisar violencias que existen al interior de nuestro pueblo, violencias, principalmente la violencia de género, donde debemos hoy día caminar de cierta forma como un movimiento mapuche hacia un estado donde no exista, ¿no?, la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, donde no exista la violencia entre hombres y mujeres. Entonces nosotros hemos hablado también de un proceso de despatriarcalizarnos, tanto hombres como mujeres, de un sistema que finalmente no estaría hoy día conectado con lo que nosotros pensamos un proyecto de futuro. Son varias las cosas que se están discutiendo. Yo diría que no tengo la posibilidad de resumírselas para que se entienda, pero hay un proceso bastante álgido de creación de ideas acá. Si bien hoy día el movimiento ha sido bastante golpeado por la represión policial, por el Estado colonial, yo diría que en términos de creación, de difusión de pensamiento, de propuestas políticas, de creación artística, de producción cultural, ha sido un movimiento que no se ha quedado dormido, que sigue hoy día vinculado y produciendo material para seguir reflexionando, ¿no? Por otro lado, también consideramos con muchos actores que estamos vinculados al ámbito más bien de los estudios, la necesidad de profundizar en el estudio de la situación colonial en Chile, ¿no?, de documentar, de registrar, de archivar los procesos coloniales que ha vivido la sociedad mapuche al interior del Estado chileno y argentino, documentarlos para poder generar un conocimiento, ¿no?, en torno a los desgarros, las fracturas que hemos vivido como pueblo, y por lo tanto, en ese sentido, saber un poco más de nuestra historia y poder entregar datos para contribuir a un proyecto político de futuro, ¿no? Pero no datos porque sí, sino datos que nos permitan entender, ¿no?, los vaivenes de la situación colonial. Por otro lado, asumimos también como desafío, yo personalmente, la necesidad de entender nuestra sociedad actual como una sociedad diversa, ¿no? En ningún sentido nuestra organización, por lo menos la Comunidad de Historia, ha querido plantearse como la voz ni intelectual ni política, no, de un pueblo, no. Nosotros no somos una organización que venga a decir cómo se deben hacer las cosas. Pensamos que eso es un proceso de construcción propia de los distintos grupos que son actores del movimiento mapuche. Tampoco pensamos que exista una forma de ser
indígena, una forma de ser mapuche que sea única, ¿no? Entonces asumimos hoy día un estudio de nuestra diversidad interna, ¿no? De las trayectorias diferentes que han asumido nuestras vidas en el campo y en la ciudad, ¿no? Asumimos procesos como la migración como procesos históricos de nuestros pueblos y por lo tanto estamos muy preocupados de que sea estudiado, de que sea considerado, ¿no? El proceso de generación de una urbanidad indígena mapuche que tiene hoy día un espacio real y concreto en Chile, ¿no? Particularmente en la ciudad de Santiago de Chile. Entonces hoy día se nos abre un abanico muy importante para pensar la situación actual. Por último, y me gustaría compartirlo con ustedes, también somos un movimiento y un grupo, hablando en representación de la comunidad de historia mapuche, que nos interesa lo que está pasando en Apia-Yala, en el continente, en Latinoamérica, como se dice comúnmente. Y estamos observando permanentemente los procesos de pueblo indígena en todo este espacio territorial tan grande. Es por eso que uno de los lugares que más nos llaman la atención y que estamos permanentemente tratando de informarnos es Bolivia, ¿no? Bolivia tiene un proyecto político o un desarrollo político, diríamos, de los movimientos y pueblos indígenas que nosotros desde acá, desde nuestro lugar, consideramos admirable. Y por lo tanto estamos siempre tratando de aprender del proceso boliviano, del proceso de los pueblos indígenas que están en Bolivia, ¿no? Asimismo, México, Guatemala, Ecuador son referentes para nosotros para ir comprendiendo un poco la dinámica política que viven los distintos pueblos, ¿no? Evidentemente ninguna realidad, ni la boliviana, ni la chilena, ni la argentina son transmutables de un lugar a otro, pero sí hay un proceso de enseñanza, hay un compartir reflexiones que se está extendiendo, ¿no? En muchos lados estamos hablando hoy día de lo colonial, de la situación colonial en que seguimos viviendo, ¿no? Y en muchos lados la palabra de descolonización, de despatriarcalización está haciendo sentido a los pueblos indígenas porque se transforma en el lugar para generar ideas de emancipación, ¿no? Nosotros estamos en ese trayecto, así que me gustaría compartir con ustedes ese estado actual de la realidad mapuche, que evidentemente falta profundizar, cuesta mucho hacerlo en un video tan corto, pero lo único que puedo hacer es generar un llamado a que sigamos reflexionando, a que sigamos compartiendo nuestras realidades, a que podamos entender bien cómo son nuestros procesos políticos, a compartir materiales, a compartir reflexiones. Espero que les vaya muy bien, que haya sido provechoso el seminario y que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Muchas gracias. Facebook tempo peñipulamien, peucleain ka antu ka taimon en meu, peuman en meu cometripape también tamun no tram tamun tragon. Peucayal, puche.